mundo no es solo como lo conocemos o lo que vemos. Hay algo más, algo sobrenatural. Acompáñanos a descubrirlo en el programa de fantasmas todos los martes a las 8 de la noche, solo por Sónica TV. Escúchanos si te atreves. Los fenómenos paranormales han existido durante cientos de años y de verdad merecen una explicación científica. ¿Ya la habremos encontrado? ¿La ciencia ya habrá encontrado el porqué de los fenómenos paranormales? Hoy veremos una explicación, pero ¿esa explicación de verdad nos llenará todos los huecos? Todo eso y mucho más lo veremos hoy en el programa fantasmas.com.mx.
Buenas noches, bienvenidos a su programa fantasmas.com.mx. Como siempre, un placer estar con ustedes y creo que ya con fantasmas en cabina. Ya tenemos por aquí al mismísimo Don Calaca con turbo y tras de cámaras a nuestra querida y adorada Cerveceus con otro fantasma chocarrero que sigue sin decirnos su nombre. Sí, por ahí hay un espíritu chocarrero que no dice su nombre y el otro espíritu chocarrero que está espantando a Cerveceus. Ay, hombre. Ya nosotros aquí en la cabina entonces no sabemos de qué están ahí asustados y que la luz está encendida y que si se metió alguien al baño y bueno. Pero bueno, son las cosas que pasan. Hola y bienvenidos una vez más a su programa de fantasmas.com.mx. Pues para empezar hay que decir bienvenidos Daxoban, Motahu, Exkenny y 2954. Y a todas las demás personas que nos están viendo, que seguramente, si nos están viendo, a lo mejor no es desde fantasmas.com.mx, nos están viendo desde Sónica TV Radio. Y pues no los podemos ver en el chat, pero ya saben que no hay ningún problema, porque además del chat, pues hay otras vías de comunicación, ¿no? Voz del más allá. Claro, Messenger, Twitter y Facebook de Sónica TV o el Facebook de Don Calaca. Sí, ya saben que no hay pretexto, ¿no? Ahora sí ya no los estamos obligando a registrarse en ningún sistema extraño. Cualquier red social que tengan abierta, con el mismo usuario, y ya con eso pueden hacer sus preguntas, sus sugerencias, sus comentarios, sus saludos, lo que quieran. Estamos interesados en escuchar lo que tienen que decir. Además sabemos que la gente que escucha este programa tiene comentarios muy interesantes y siempre aporta muy buena información. Bueno, en general nosotros siempre les hemos dicho en estas cosas, porque vamos a regresar a los temas ya de investigación profunda, siempre les hemos dicho que los fenómenos paranormales son un cúmulo de efectos físicos. Afortunadamente se sigue cumpliendo, pero en esta ocasión parece que se está cumpliendo con fenómenos científicos, es decir, los científicos están demostrando de alguna u otra manera que los fantasmas pueden ser comprobados física o psicológicamente, mentalmente, lo que quieran, se pueden comprobar. Lo malo es que hay muchos científicos que están diciendo que ellos son la última Coca-Cola del desierto y eso no nos está gustando. ¿Qué está pasando? Recuerden que ya les hemos hablado de un experimento en el que se le vendan los ojos a una persona, se pone una máquina frente a ellos en la que ellos controlan un lápiz electrónico en el que van sintiendo y un brazo electrónico atrás les toca en los puntos con una diferencia de un segundo. En las espaldas, según ellos, donde tocan. Si tocan acá, bueno, el brazo los toca de ese lado de la espalda. Y hay un momento en el que ellos hacen una diferenciación y tienen la sensación de estar acompañados por alguien y que un fantasma les está tocando la espalda, a pesar de que son ellos mismos. Pero como hay una diferenciación de tiempo, el cerebro empieza a pensar que hay algo más. Estos ya dijeron que es la prueba de que los fantasmas no existen, pero nosotros es una prueba boba que solo demuestra algo y que no nos dice nada, no nos da todas las respuestas. Es como si vamos a decir un laboratorio dijera: tenemos la medicina que cura todas las enfermedades. ¿Y por qué no la reparten, no? Y no sabemos que no existe, es una tarugada. Entonces nos choca cuando un científico dice: ya, lo hemos descubierto. No, descubriste algo. Ya, ya le diste en el clavo. Hay que seguir investigando, hay que seguir desarrollando y muévelas, ¿no? Porque no hasta ahí se queda. Se termina la experimentación, se terminan los datos y se pasa a otro tema. No funciona así. Afortunadamente, de lo que hoy venimos a hablar no es de ese experimento, sino de otros experimentos que han venido a traernos más piezas al rompecabezas en la explicación de fenómenos paranormales. No estamos diciendo que sean las únicas respuestas, pero afortunadamente ellos mismos dicen: esto no lo explica todo, pero sí explica muchos de los fenómenos. Y eso nos encanta. Es decir, un científico dice: estoy encontrando una parte, falta mucho más por investigar, falta mucho más por entender. El cuerpo y la mente son vastos en información y en entendimiento, entonces falta mucho, pero ya tenemos un algo, ya por fin. Entonces el tema del día de hoy es muy, muy interesante. Pues mira, ya tenemos también por aquí a Luis y a Tecnitenebroso. Bienvenidos. Y nos está diciendo Motahu: este es el experimento que se usa para explicar, entre comillas, las experiencias fuera del cuerpo. ¿Hey? Y ya nos está hablando sobre el tema, pero para los que llegaron un poquito tarde y que no vieron el video, diles de qué es y ya hago el otro comentario de Motahu. Estamos hablando del infrasonido y pues sus consecuencias en el cuerpo humano. Recuerden, mucha gente dirá: bueno, el infrasonido, que no, lo único que conozco es el ultrasonido y ya me están hablando del infrasonido. Bueno, recuerden que el ultrasonido va más allá del rango audible de una persona.
Andará por ahí de los 20.000 hercios, me parece. Y el infrasonido baja por el nivel de lo que puede escuchar una persona, que en este caso una persona escucha arriba de 20, pues este es de rangos de 1 a 20 hercios o hercios, que es lo que ya se considera infrasonido. Y bueno, se han descubierto cosas muy interesantes y es de lo que vamos a hablar hoy. Recuerden, vamos a unir todo lo que se conoce de fenómenos paranormales con este fenómeno físico, ya listo, ya medible y comprobado, pero saber qué más hay, porque obviamente hasta ahí no quedan las cosas. Además, al final tendremos una hipótesis que va más allá y que a lo mejor podría tomar esto y decir, espérate, si esto nada más es la punta del iceberg. Pero bueno, obviamente, como siempre, las conclusiones al final, las pláticas o lo que nosotros opinamos, creemos o en nuestra experiencia conocemos. Sí, porque además, como tú dices, y lo vamos a ver, no se explica todo. Explica algunas sensaciones, algunas visualizaciones, pero hasta ahí nos quedamos. Y entonces vamos a hablar precisamente de sonidos. Y nos dice Motaku, hay una cantidad impresionante de sonidos en la caja de frecuencias, de baja frecuencia, perdón. Sí, obviamente. Pero impresionante. Sí, no. Además, recuerden que no es lo único. Hemos dicho, es que cuando hay un fantasma es un cúmulo de cosas. Decimos, pues es que interviene la temperatura, interviene pues a lo mejor la humedad del ambiente, el electromagnetismo. Y decimos, bueno, el electromagnetismo también se ha comprobado que bajas frecuencias de electromagnetismo afectan la parte derecha del cerebro, haciéndonos tener la sensación de que estamos acompañados por alguien. La cosquillita en el cuello, recuerdan, se los hemos dicho. Decimos, hey, hay un electromagnetismo que nos provoca eso. ¿Por qué no han partido por ahí? Bueno, han partido, pero en el caso del electromagnetismo es muy complicado medir esas bajas frecuencias. Ya están ahorita unas máquinas que se llaman quarks, que miden estas pequeñas ondas electromagnéticas. Es decir, ya vamos a decirlo casi hasta sutiles, casuales, así pequeñas. Sí, pero el equipo no es de me lo llevo a mi casa y lo traigo en la bolsa. Afortunadamente, de lo que hablaremos hoy es un poquito más asequible. Ay, qué sonso, lo dejé en casa. Ay, bueno, se me olvidó, lo iba a echar a la mochila. Pero bueno, en un rato hablamos de algo que ustedes pueden comprobar en casa si están, o algunos de ustedes, por ejemplo, que van a casas embrujadas. Una pequeña cosa que pueden llevar, que les va a demostrar, sin tener un aparato muy complejo, si existe un rango de baja frecuencia. Pero bueno, lo dejé en casa, perdón, una disculpa, y lo dejé en el escritorio. Lo hice a propósito, ¿eh? Sí, lo dejé en el escritorio porque lo iba a armar aquí para que lo vieran. Uy, pero bueno, discúlpenme. Al final lo dejé porque no entraba en la mochila, porque es una... ya les explicaré. Pues bueno, antes que nada, hay que hablar que nos vamos a centrar en todo lo que investigó Vic Tandy. Desgraciadamente todos sus estudios pues no llegaron a... Bueno, avanzaron mucho, tanto que él es así que si ustedes investigan en infrasonido y a Vic, pues obviamente va a salir un montón de información. Pero pues él murió en el 2005 y pues cesaron ahí sus investigaciones. Y se hubieran tomado como un punto de partida para muchas más investigaciones serias de los investigadores, pero no, resultaron ser la base de muchos investigadores paranormales. Que afortunadamente la ciencia se ha dado cuenta que en estos últimos 20 años ha habido de verdad, un esfuerzo por los investigadores paranormales de entrar en todos los lineamientos que pone la ciencia en cuanto a la investigación paranormal. Además de que hemos visto una apertura tremenda en la ciencia que también quiere incursionar en los fenómenos paranormales gracias, obviamente lo hemos dicho en muchos programas, a la física cuántica y lo que está tratando de mostrar, pues obviamente también hablando de vibraciones, teoría de cuerdas y varias cosas, universos o física diminuta que afecta y que se está viendo que explicaría, pues, por ejemplo, los universos. Hay muchas de esas teorías que nos darían claramente una explicación acerca de los fenómenos paranormales, pero bueno, no nos adelantemos, vamos a empezar con lo que conocemos. Nos pregunta Luis, ¿alguien ha hecho alguna psicofonía? No es exactamente el tema del que estamos hablando. Sí se tienen por ahí algunas psicofonías y se han hecho programas como tal de ello. Hemos hecho, sí, y nosotros tenemos psicofonías. Sí, pero digo, no. Digo, obviamente cuando hablamos del sonido de los fantasmas, que fue el nombre que le puse al programa, a lo mejor por eso está entrando Luis al tema con las psicofonías. Pero no, esto va un poquito más allá, aunque sí todos, creo que cualquier investigador o cualquier persona curiosa, ya me estoy diciendo investigador y no lo soy, cualquier persona curiosa como nosotros, pues hemos tenido experiencias de audio.
y bastante claras. No es así de, ay, pues un sonidito que se asemeja. No, bastante claras y sin procedencia aparente. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Primero hay que entender. Nada más un detallito más. Motajú nos dice: además, la extrapolación siempre es peligrosa. Técnicamente es un problema mal planteado. Las afirmaciones en extrapolación siempre tienen poco sustento. Bueno, mira, y Motajú dice que a él no le han tocado psicofonías, aunque lo ha intentado. Ah, sí. Bueno, regularmente, por ejemplo, nosotros las primeras que obtuvimos fueron accidentales. Y se los hemos dicho, yo trabajaba en una productora digital hace 3 años. Y hace como 4, pues sí, hasta haciendo grabaciones casuales en un estudio, pues se llegaban a meter voces, se llegaban a meter sonidos que arruinaban el trabajo. Es decir, estábamos grabando a alguien en un micrófono para un doblaje y el cliente estaba satisfecho con la grabación, y cuando se procesaba la grabación de repente salía una voz de la nada que no habían escuchado ni en cabina ni el cliente, se van a morir, y arruinaba todo el trabajo. Entonces muchas veces eran accidentes, pero accidentes que decías, bueno, ¿y esa voz de dónde salió? Y casi muchas veces interviniendo en lo que estaba hablando el locutor. Entonces, y no estábamos hablando de lugares embrujados, estábamos hablando de una cabina de audio normal, sin ningún pasado siniestro. Entonces se da mucho. Pues bueno, primero que nada hay que conocer la historia de Vic Tandy, porque es muy interesante y vamos a ver que pone las bases de lo que se considera, mientras a lo mejor la voz del más allá nos platica un poco qué sucedió. Y yo en algunas intervenciones pues podemos ver algunas imágenes de quién es Vic Tandy, para que lo busquen, o yo creo que lo han visto en algún documental, porque de ahí se volvió tan famoso que lo llamaban para varios programas en Inglaterra. Y pues algunas imágenes de fantasmas, pues por ahí está. Bueno, como ya les dices, Vic Tandy fue un investigador británico, y de hecho lo que se dedicaba era como un informador acerca de tecnología de la Universidad de Coventry. Sí, era un ingeniero. En Warwickshire. Ajá. Él era ingeniero, pero se dedicaba a informar. Él era un informador científico. Él vivió de 1955 al 23 de julio del 2005. Y se le conoció más por su investigación entre el infrasonido y las apariciones de fantasmas. Y que fue casual, ¿no? Porque no fue casualidad. Estaba ahí. Todo comenzó cuando le pidieron que estudiara o que investigara acerca del Centro de Información Turística de Coventry. Y dentro de la investigación de la actividad paranormal en el castillo de Warwick, en ambos casos encontró altos niveles de infrasonido presentes. Y entonces ya se puso a hacer experimentos, incluyendo a 750 participantes en un Pero no tenías la historia de cómo en empezó. Un festín en el ya ves, me estás distrayendo, don Calaca. No, es que yo tenía todo eso para el final y ahorita como que ya nos saltamos. No, pero es así como, estos son los generales y ahorita vamos a entrar a cada parte de la historia, pero pues, así no se puede. A final de cuentas, él prueba hasta con 750 personas. Pero si quieres, cuéntales un poquito de cómo fue, para que no digas que no. Pero se te pasé completita, con detalle. Bueno, sí, pues bueno, él estaba en su laboratorio, obviamente, como lo ven. Él trabajaba en un laboratorio que se le consideraba un lugar embrujado. Y no porque los consideraran así él o los científicos, pero la gente que trabajaba en ese edificio ya de por sí tenía esa idea de que el edificio no era muy cómodo para trabajar. Lo que él había notado, pues obviamente, es que pues mucha gente cuando llegaba sentía cierta tristeza, ciertos malestares, desánimo, incomodidad de estar en ese laboratorio. Pero bueno, pues no lo tomaban a más, pues es simplemente sensaciones que no se relacionan con los fenómenos. Pero bueno, él alguna vez tuvo que trabajar hasta muy tarde en el laboratorio y él vivió pues los fenómenos paranormales de primera mano. Entonces, pues que él empezaba pues sí a sentir esas incomodidades, no se sentía solo, se sentía acompañado, además de esa incomodidad, tristeza o flojera, porque hasta cierto punto da somnolencia, malestar. Entonces él pues se puso a trabajar y él se dio cuenta de que pues rabillo del ojo veía una sombra gris. Pero como toda sombra gris, como todo buen fantasma, cuando le plantas una buena vista directa, un buen enfoque, pues automáticamente desaparecía. Estos fenómenos empezaron a pasar y él se empezaba a preguntar, oye, pero esto simplemente no es posible. Y sin embargo ya lo vi, ya lo viví, ya lo sentí. Pero bueno, él, como todo buen científico, tomaba el laboratorio para hacer todo tipo de cosas. Él era un fanático del esgrima y él tenía un florete.
un florete que estaba un poco maltratado, parecía que tenía que arreglar un poco. Se lo llevó a su laboratorio. De nuevo, a altas horas de la noche, cuando no había nadie y podía trabajar tranquilamente. Y lo dejó en su escritorio, volteó a hacer un par de cosas y cuando volteó vio que el florete se movía. Algo que le pareció increíble, dijo, ay, ¿cómo puede estarse moviendo el florete? Él se dio cuenta de que entonces, a pesar de que él pensaba que todos estaban inventando, se dio cuenta de que los fenómenos paranormales estaban fuera de su cuerpo. Es decir, en algún momento él pensó que estaba alucinando, que se estaba dejando influenciar, pero al ver un fenómeno físico dijo, esto no soy yo, esto realmente hay algo por aquí. Pero ¿qué fuerza o qué energía podría mover o hacer que se moviera un florete de metal? Fue entonces cuando empezó a tomar mediciones, cuando empezó a ver qué estaba ahí provocando, qué estaba alrededor en su laboratorio. Cuando ellos dicen mover, yo estoy seguro que lo que estaba haciendo es que estaba vibrando. En algunos lugares no es específico, pero si se estuviera moviendo no es lo mismo pensar que un florete está levitando a que un florete está vibrando. Entonces seguramente muchos de los reportajes o muchas de las cosas que leímos pues es simplemente ponerle un poco de susto al asunto. Pero seguramente, y él se dio cuenta de eso y empezó a tomar las medidas necesarias hasta que llegó, por fin después de muchas mediciones, se dio cuenta de que había una baja frecuencia. La baja frecuencia empezó a medirla en diferentes puntos de su laboratorio. Se dio cuenta que era variable, pero que todo el sonido o el infrasonido se estaba centrando en su escritorio, precisamente donde estaba el florete, que fue donde detectó pues las mayores fluctuaciones. En este caso llegó a una medición del 18.8, 18.9 hercios y empezó a investigar porque también dijo, bueno, pero el edificio no está embrujado. Parece ser que solo es el laboratorio. Entonces empezó a investigar a partir de esto del infrasonido y se dio cuenta de que todo el laboratorio o todo el edificio funcionaba como una caja de resonancia que provocaba un infrasonido de 18.9 hercios y se centraba en el laboratorio, es decir, donde se magnificaba ese infrasonido. Y a partir de eso fue cuando dijo, oye, ya agarré algo, ya capté, ya descubrí algo. Y pues es la base para seguir investigando. Y de ahí precisamente, después de varias experimentaciones, fue cuando ahora sí empezó a decir, pues me voy a lugares embrujados a ver si lo que estoy diciendo es verdad. Aquí lo simpático es que se dio cuenta que esto venía de un aire acondicionado. Sí, tan sencillo. El extractor del aire acondicionado. Dijo, esto es lo que lo está causando. Y gracias a que fue capaz de recrear esta experiencia, con ayuda de su asistente, el Dr. Tony Lawrence, fueron capaces de hacer publicación en el Journal Society of Psychical Research, y ya concluyeron que el infrasonido alrededor de los 19 hercios era capaz de causar sensaciones fisiológicas, incluyendo miedo, o escalofríos o tristeza. No, aquí tengo una lista enorme porque me he puesto a ver la gente que ha investigado el infrasonido, qué tanto puede provocar a un cuerpo humano, y aquí tengo una lista enorme. Inclusive, bueno, ¿sabes qué? Tandy, después de todo esto, apareció en el programa que hubo de los fantasmas en el subterráneo de Londres. No solo eso, salió en muchísimos, casi cualquier programa en Inglaterra que tuviera que ver con fenómenos paranormales en la época en la que él hizo su descubrimiento, lo llamaban. Mínimo para una entrevista, para un comentario, pero él salía, se volvió una celebridad. Digo, lo merece, porque pues es algo que a lo mejor se debió haber descubierto mucho antes, pero bueno, él lo hizo y se dio cuenta que al apagar el ventilador simplemente los fenómenos cesaban y el laboratorio se volvía un lugar muy agradable para trabajar. Y obviamente notó que todos sus compañeros, pues al igual que él, notaban ese cambio en el ambiente. Entonces imagínense. Bueno, y aquí nos está diciendo, por ejemplo, Luis seguía preguntando acerca de las psicofonías y nos está diciendo Motahu que en su laboratorio en la universidad no hay nada tenebroso excepto la época de las calificaciones. En cualquier escuela. Seguro. Pero que las vibraciones de baja frecuencia pueden causar movimiento de objetos no muy pesados. Sí, en este caso, precisamente lo que les iba a traer era una varilla plana, muy larga, más o menos así, es como de 35, 40 centímetros, que es la que yo la guardé precisamente para las investigaciones paranormales, y pues la íbamos a poner aquí en la mesa con un tornillo de banco, una prensa, le iba a poner la orilla y pues simplemente para que vieran cómo se extiende, para que ustedes lo pueden conseguir cualquier varilla que esté lo suficientemente recta, de metal, delgado, pues pueden conseguirla casi en cualquier lado.
y con eso simplemente darse cuenta si un infrasonido está presente, ya que empezaría a vibrar. No es lo mismo como para una corriente de aire. En una corriente de aire no vibraría como lo haría con un infrasonido. Regularmente también lo que llevamos son pesos, bueno, péndulos o ¿cómo se llaman? ¿Cuarzos? No, los que se usan para las construcciones. Plomadas. Para cualquier movimiento físico o cualquier corriente. Regularmente son lo suficientemente pesados como para que una corriente no los mueva, pero lo suficiente como para ver si hay algún otro tipo de movimiento en los edificios. O sea, hay muchas pruebas físicas que se hacen y que son baratas. O sea, no necesitamos realmente comprar un aparato que nos diga exactamente. Caro. Sí, equipo caro, que nos diga, estamos en los 18 hercios, así que algo puede verse. No. Simplemente comprobar que los fenómenos paranormales están siendo provocados. Obviamente con la varilla no sabremos la fuente, no sabremos con exactitud los hercios, pero tendremos una prueba física de que está pasando algo, de que algo está por ahí sonando, vibrando, que no escuchamos. Porque en otros casos ustedes oirán que si la bomba de agua del vecino, que si algún camión pasa por afuera y todo se mueve, pero en otros casos nos ayudará muy fácilmente a descubrirlo. Entonces es muy muy interesante. Y una disculpa, quizá la próxima, aunque hablemos de otro tema, sería bueno porque la dejé en el escritorio traérselas y mostrárselas, y si no, en vivo alguna vez que nos veamos, no hay ningún problema. Bueno, y aquí nos están diciendo varias cosas. La parte de las dudas de Luis nos está diciendo, y le está diciendo con mucha razón también Daxoban. Claro, una cosa es que escuches un ruido cuando estás oyendo algo que aparentemente es un sonido, y otra es que realmente entiendas claramente lo que están diciendo. Es así como si fuera una pareidolia pero auditiva. Sí, pasa muchísimo. Ustedes, por ejemplo, cuando quieran hacer pruebas de psicofonías, pueden bajar alguna psicofonía que encuentren en la red y tomar a 3 personas completamente distintas y ponerlas en diferentes ambientes. En diferentes ambientes, es decir, podemos disponer yo puedo tomar a la primera persona y decirle, estábamos en una casa donde murió la abuelita, tenía un gran cariño por su hija y se quedó con algo pendiente y tal, y esta fue la psicofonía que se grabó. Y después le preguntan, ¿tú qué crees que dijo? Y apúntalo. Pero al otro le puedes decir, híjole, es que aquí hubo un asesinato, fue brutal, fue muy violento y se grabó esta psicofonía, ¿qué crees que dice? Si ustedes les van poniendo esos antecedentes, se van a dar cuenta que cada persona va a escuchar en la psicofonía algo coherente relacionado con la historia que les contaron y completamente distinto a lo que escuchó la persona de junto. Eso es lo malo de una psicofonía. No tiene sentido hasta que alguien se lo da. Entonces, como están diciendo aquí, es algo completamente subjetivo y depende de tu cultura, de tu educación, de todos tus antecedentes, ¿no? Y del ambiente. Si es un ambiente tétrico van a decir, te voy a matar. Pero se dan cuenta que cuando una persona dice, nosotros escuchamos claramente, voy por ti, automáticamente cuando ponen otra vez la psicofonía, todas las personas dicen, es cierto, dice voy por ti, y lo reconocen. Y si ustedes ven todos los programas donde hay una psicofonía, ustedes dicen, oye, ¿qué hizo? Pero el investigador les dice, Drácula soy tu te va a comer. Cuando vuelvan a escuchar la psicofonía, van a escuchar porque ya va a tener coherencia y van a escuchar lo que les dijo el investigador. Entonces está mal que un investigador te diga, encontramos esta grabación y dice esto. No, encontré este ruido, no tenemos interpretación, creemos que podría estar diciendo tal cosa, pero al final no podrían estar apuntado, porque si no influencias la mente de los demás. Entonces las psicofonías, pues no es algo que nosotros usemos. La verdad es que nunca llevamos grabadoras, porque las psicofonías, si no son coherentes de hacer una pregunta y que te conteste coherentemente, no es nada, es un sonido. Es cierto, puede ser una procedencia paranormal, pero sigue siendo inexacto y podría ser causa de pareidolia, como dicen ustedes. Entonces, puede ser de su explicación. Entonces, no, lo dejamos de lado. Como bien dice Matajú, nuestro cerebro rellena los huecos, igual que en las pareidolias. O sea, sí, no es una prueba. Las psicofonías nunca han sido una prueba. Entonces, a menos que realmente sea clara y se escuche una voz diciendo algo así, me morí en 1970, claramente, pues no. Pues no puedes estar seguro. Y bueno, independientemente de eso, regresando al punto, también dice Motahu, es que el infrasonido, que es de lo que estamos hablando, te puede freír el cerebro. Sí, depende cómo se use, por eso se tiene que experimentar bien y entender bien, porque si se entiende, tiene muchas ventajas. Ya les explicaré por qué. Pero bueno, de todos modos, hasta esta época todavía no se sabe todas las consecuencias, todavía no se sabe todo lo que provoca en el cuerpo. Por ahí se tomaba una investigación de la nota café, que se hablaba de los 1 al 10, que provocaba ciertos fenómenos en el cuerpo.
se hablaba de un poco más. En este caso, por ejemplo, rondando los 20, entre 18 y 20, hay una lista de padecimientos corporales y que no son generales. Es decir, no porque yo ponga esta cantidad de hercios, todos tienen la misma sensación. No, las sensaciones varían dependiendo de la persona. ¿Qué te parece si nos das la lista? Por ejemplo, digo, si yo les leo esto van a decir, ¿a poco todo eso provoca? Qué feo. Provoca incomodidad. El cosquilleo en el cuello también coopera igual que el electromagnetismo. Dolores de cabeza. Adormecimientos. Pérdida de la concentración. Ansiedades. Ataques de pánico. Vértigo. Mareos. Hiperventilación. Te provoca una vista borrosa o alucinaciones o ver sombras de reojo, porque obviamente ya lo dijimos, a esos hercios se ha comprobado, la NASA ya dijo que a los 18.98 nuestros ojos vibran, entonces vemos borroso, nos provoca tristezas, nos da nervios y escalofríos. O sea, todas las sensaciones relacionadas o que se le achacan a los fenómenos paranormales los puede provocar una baja frecuencia. Ojo, estoy diciendo que no a todos. A una persona le puede provocar tristeza, a otra le puede provocar una pérdida de concentración, a otros les provocará una incomodidad, una ansiedad, pero en cada persona es diferente. Es por eso que ahorita no se ha podido realmente llegar a qué es lo que provoca. Y pues bueno, obviamente estamos hablando de que el infrasonido se usa en la naturaleza un montón. Y no por eso decimos, ay, es que si voy al mar y los delfines se están comunicando, me dan ganas de vomitar. Pues no es diferente. Y todos los animales lo hemos visto con los murciélagos, lo hemos visto con los delfines, con las ballenas, con los elefantes que captan el infrasonido a largas distancias y que eso les previene, que también lo hemos visto en el 2004 en Indonesia, antes del tsunami. Pues los elefantes reaccionaron y se alejaron. Y después vino el tsunami y pues nadie sabía qué había pasado y se dieron cuenta que a lo mejor los fenómenos como terremotos, tormentas, tsunamis provocan un infrasonido que nos avisa, que a lo mejor nosotros sentimos en los cuerpos y no le hacemos caso. En el caso de los elefantes lo escuchan y previenen y se salvan de los desastres. Entonces es interesante de saber. Pero bueno, no sabemos todavía y nos gustaría experimentarlo. Se han hecho experimentos varios. Bueno, ¿a qué estamos del programa? Estamos a la mitad. Pues estamos a la mitad, no sé si más bien ahorita les explico en qué circunstancias se han hecho experimentos de infrasonido y que han resultado, pero con resultados muy variables. Entonces, si quieren, no sé si está Cerveceus por ahí, vamos a entrar, yo creo, al video del medio programa y pues regresamos, seguimos platicando de los fenómenos paranormales y los infrasonidos. No sé si andabas por ahí, sí. Pero hoy tenía que ponerles un corto que nos diera estos dos lados, el lado siniestro para después llegar al final simpático, porque pues más o menos de eso va el tema hoy, darse cuenta que muchos de esos fenómenos tienen una explicación, no para terminar riéndonos, pero sí para dejarnos con más preguntas y decir, oye, quiero saber más, quiero investigar, quiero saber más sobre el infrasonido. Y nosotros, tan es así, nos ha parecido tan interesante que ya lo podríamos estar experimentando en una casa del terror, realmente para dar un ambiente en el que la gente se siente incómoda. Porque, obviamente ya hemos dicho muchas veces, cuando hace una casa de terror hay que ponerle pues sonidos, hay que ponerle sensaciones, hay que ponerle olores y la vista. Todo eso en conjunto debe provocar algo, y ahorita esto nos viene a dar todavía más refuerzo de decir, podemos experimentar con el infrasonido. Oye, aquí los traumaste porque dicen, yo pensé que le iba a dejar calva. Me recuerda a mi primer corte de casquete corto a los 6 años. Es espantoso. También se salió arrastrando de la Me pongo peluquería. solo de punta cuando pido que me corten las puntas y me cortan de más. Dicen, aquí en Colombia sí el corte de casquete le dicen corte coco o también mango chupao. Mango chupado. No, qué horror esos cortes. Pero te dicen, bueno, y hablando de lo que yo estaba hablando, que es básicamente de la pareidolia, es
¿qué es lo correcto, no? Las ilusiones ópticas auditivas, el cerebro puede equivocarse, dice Motaku, no son equivocaciones, es la respuesta que nosotros queríamos, es la que nuestro cerebro entiende Es con la cierta coherente. lógica, ¿no? La coherente o la que nos da una respuesta. Pues bueno, y después han hecho muchos experimentos, ya habías dicho, ¿no? Que por ahí en un concierto, ¿qué pasó? Tenemos varios experimentos. Uno de los experimentos que hicieron fue que en un concierto decidieron tomar, o sea, nótese, ya tenían a 700 personas en un concierto, estamos hablando del 2003, iban intercalando infrasonidos en el concierto. Muy ligeritos, 17 hercios más menos, y al final entrevistaron a la gente a ver qué había pasado. Porque aparte los ponían así como que de repente, muy ondas de infrasonido muy bajitas en unas bocinas especiales, y la respuesta de los visitantes fue que se sentían mal, así como inquietos, nerviosos, les dio miedo, escalofríos, una sensación de presión en el pecho, y eso iba mezclado con la música que estaban oyendo, y aún así como que se querían ir del lugar, o sea, no lo aguantaron bien. Digo, no estamos hablando de que todos tuvieron las mismas sensaciones, pero sí un gran porcentaje en el experimento. Y aquí nos explican muchas cosas, porque también te dicen, por ejemplo, los elefantes, las jirafas, las ballenas azules, utilizan este tipo de infrasonidos para comunicarse a largas distancias. Y aún animales como los tigres lo utilizan para causar terror en sus víctimas y paralizarlas por el miedo. Sí, no, y ahí estamos hablando de que sí recorre grandes distancias, puede ser hasta... Vamos a hablar de que un sonido recorre quizás 100 metros, pero un infrasonido puede recorrer millas. Entonces sí es algo digno de ser investigado y realmente ver hasta qué hercios son realmente saludables para nosotros sin tener algún efecto secundario y cuáles realmente nos están afectando. Porque en muchos de los lugares, si estamos viendo estas incomodidades, pues podemos decir que muchos lugares de trabajo en donde hay pues ventilación, donde hay ventiladores, donde hay cualquier tipo de mecanismo cuyo roce pueda provocar un ultrasonido, un infrasonido, pues puede provocar malestares entre los trabajadores, haciendo que no sean tan eficientes. Entonces, hasta en ese tipo de cosas, de situaciones, deberíamos de tener entendido el infrasonido y lo que puede hacer pues para mejorar la vida de las personas y en ciertos casos ayudarnos. Entonces también el infrasonido también se ha usado en la guerra. En Vietnam se usó en alguno de los... ¿tienes la información o lo...? Sí. O lo cuento? Como quieras, pero aquí tenemos la información. De hecho, lo que utilizaron en la guerra contra Vietnam eran inductores de pánico a base de infrasonido. Y eran súper efectivos, nada más que un pequeño detalle técnico. Sí, todo el mundo reaccionaba. No sabes cómo va a reaccionar la gente. Una persona espantada, una de dos, o corre o te ataca. Sí, no, y aquí pues sí, lo que les pasó es que no, ellos esperaban que se fueran corriendo, ellos esperaban que realmente se retiraran y no. Se alocaban, se confundían, no sabían, estaban asustados, disparaban a lo loco. Y mataron a más gente. Llegaron a matar soldados americanos, entonces dijeron, pues no, esto no sirve, porque no tenemos un control de lo que está sucediendo. Y eso pasa en las casas embrujadas. Y eso pasa en las atracciones de terror. Obviamente para la gente que sabe que aquí en México hubo una atracción de terror en el Palacio de los Deportes, que tiraron una pared en alguna de las... Porque de verdad nunca sabes cómo va a reaccionar la gente. Cuando es una casa, tú no sabes la persona que va cruzando los pasillos qué va a hacer. Por eso también a veces es muy peligroso poner actores. Hay alguien que realmente les puede llegar a golpear por el miedo. Y hay gente que se puede asustar tanto que simplemente no sabe de sí. Entonces es de tener cuidado, de tener un muy buen control. Y eso hasta ahorita no se sabe. No se sabe hasta dónde puede llegar esto. Pero valdría la pena investigarlo porque nos está explicando una muy buena parte de lugares o fenómenos paranormales. Como ya había dicho la voz del más allá, pues lo que hizo este Big Tandy fue pues meterse a lugares embrujados a realmente corroborar que lo que estaba diciendo era verdad o no. Es decir, él no tendría por qué haber dicho, ay, pues ya lo descubrí, ya no existen los fenómenos paranormales. No, él sí se metió a castillos embrujados. En alguno de estos castillos se metió al sótano, donde nadie se quería meter a pesar de que era un lugar turístico y de que la gente iba porque sabía de los fenómenos paranormales. No se metían al sótano. Pues él tranquilamente llegó con sus aparatos, se puso en el centro del sótano a ver qué estaba sucediendo y él pudo comprobar que también cierta parte del castillo funcionaba como una caja de resonancia, haciendo que en el sótano hubiera una baja frecuencia alrededor de los 18 hercios, y eso provocaba que la gente que llegaba tuviera esa sensación de malestar, incomodidad, nerviosismo,
todo lo que se le achaca a un fenómeno paranormal. Eso sí, hay que decir que aquí ya vamos a empezar, porque ya estamos en la segunda parte del programa. Vamos a empezar con las hipótesis. Hay que decir que no eso podría darnos la explicación total en un castillo embrujado, porque, por ejemplo, digo, hay más sensaciones o hay más fenómenos paranormales. Digamos que todos los turistas o las personas que visitan el castillo ven a una dama de blanco. Si ya estamos diciendo que los infrasonidos nos dan ciertas sensaciones y que no es de reojo y se quita, ¿no? Y que no es de reojo. Y ciertas sensaciones generales no nos explican por qué todos los visitantes tienen la misma visión. Ya lo habíamos dicho en los fenómenos de electromagnetismo, que hubo una zona que nosotros, bueno, en algún programa hablamos de un lugar que era una construcción muy vieja que estaba cerca de un río, pasaba por debajo un río subterráneo que estaba provocando electromagnetismo, y la gente describía que muchas veces veía las apariciones de un caballero medieval. Los científicos descubrieron que era por causa del río subterráneo, que las cargas magnéticas subían, eran mucho más altas, y eso provocaba que la gente tuviera visiones. Pero lo curioso no quitaba lo curioso de que todas las personas tuvieran la misma visión. Entonces, decir, a los 18.7 todos vemos caballeros medievales, pero si pasamos a los 18.8 ahora vemos mujeres con pelo húmedo. No es así. Entonces ahí estamos viendo que ya nos explicaron una parte de las sensaciones, pero que todavía falta lo demás. Podríamos decir, bueno, es que lo demás viene por el magnetismo, lo demás viene por otro tipo de causas, pero estamos viendo que son fenómenos repetitivos muy claros. Es decir, se vio un caballero medieval parado ahí en esa esquina y todos lo ven. Entonces ahí viene lo bueno, decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Será que tanto el magnetismo como las vibraciones nos predisponen, nos preparan, nos ponen en el momento, vamos a decir, hemos dicho muchas veces que todo se resume a vibraciones? Decimos, ¿y si las bajas frecuencias hacen que vibremos de tal manera que podamos en ese momento percibir lo que hay en el lugar? Es decir, por algún momento nos vuelve lo suficientemente sensibles. Yo no soy de decir, es que yo no soy sensible, yo no veo eso, pero cuando voy ahí, lo puedo ver. Oye, podría ser que realmente nos están haciendo vibrar diferente, haciéndonos sensibles a lo que ya hay ahí. Es decir, la ciencia ya nos está explicando que sí lo provoca, pero ¿y si nos está predisponiendo, si nos está preparando para ver lo que no podíamos ver antes? Eso lo hace todavía más interesante, porque entonces ya tendríamos más juego en esos lugares en los que se han visto o se han vivido fenómenos paranormales. Todavía habrá muchos fenómenos paranormales inexplicados, como que una charola esté volando a mitad de la sala, que ningún sonido podría hacer que levitara. Bueno, sí, obviamente hemos hablado que el sonido hace que leviten las cosas, pero son fenómenos físicos ya mucho más fuertes. Entonces nosotros consideramos de que aquí hay mucho de qué investigar, pero no se trata de que nos volvamos científicos y decir ya el infrasonido es la respuesta, sino decir el infrasonido nos está dando una pauta, una opción. A los científicos les está dando la pauta de decir, hey, la gente tiene sensaciones paranormales con el infrasonido, pero a nosotros nos está dando una pauta para pensar, el infrasonido nos se podría estar poniendo en una situación ad hoc para percibir los fenómenos paranormales. Ya hemos dicho muchas veces que los fenómenos paranormales también podrían estarse presentando cuando nosotros cuando divagamos, cuando nos perdemos, cuando estamos muy cansados, antes de dormir, después de dormir, en esas situaciones donde tenemos los sentidos alterados. Es decir, bueno, en el momento que yo tengo la mente en blanco, es cuando los fenómenos suceden. Es decir, oye, ahí sí te están explicando. Cuando yo estoy en un estado, puedo accesar a ciertas cosas que antes no. Es decir, bueno, el infrasonido podría estar haciendo lo mismo. No es simplemente, no es la consecuencia, podría ser la causa, podría ser la consecuencia. Habría que investigar un poquito más allá. Recuerden que todo esto se suma. Decir, pues ya lo vimos ahí con el magnetismo, ya lo vimos con el cansancio, ya lo vimos con el infrasonido, ya lo vimos con el monóxido de carbono. Hubo un caso muy famoso en el que una familia estaba escuchaba ruidos de pasos arriba en su casa, en las escaleras, abrían y cerraban puertas, las azotaban, ellos los escuchaban claramente.
los niños empezaron a enfermar y ya les pareció muy curioso y empezaron a investigar y se dieron cuenta que el horno tenía una fuga. Y de ahí eran todos los malestares de la familia, y cuando arreglaron la fuga, cesaron todos los fenómenos paranormales. Entonces decimos, ya nos estamos dando cuenta que la cantidad de fenómenos paranormales causados por pequeñas cosas físicas se están yendo mucho más allá. Sí, bueno, y aquí un poquito yendo a lo que nos están diciendo. Aquí estamos hablando de dos temas salvajes. Uno, lo que hablábamos de la pareidolia y los sonidos, dice Motahu. Hay que pensar en el cerebro como como en el alumno que calificamos mal porque no nos da la respuesta que esperamos. Los sistemas neuronales, paradójicamente, son distintos, ¿no? Sí, van a entender dependiendo del sistema. Hay que decir que recibimos una sensación y nuestras emociones y nuestro cerebro tratan de darle una explicación, una coherencia, un significado. Entonces, pues varía. Y la otra cosa que nos está diciendo, dice Motahu, ¿sabes cuál sería un experimento muy interesante, don Calaca? Pegar el oído al suelo en lugares que parecen súper tranquilos y se transmite una enorme cantidad de sonidos. Sí, claro, ese sí suena bien. Y nos pregunta, y dice Axoban, buena pregunta, ¿cómo entra la explicación del infrasonido en fotografías donde captas entidades? No, y por eso me encanta que los científicos, cuando por ejemplo, Big Tandy, él dijo, porque se lo preguntaron en una conferencia, dijo, y bueno, ¿y las fotos de fantasmas? Dijo, no, yo solo estoy explicando una parte. Dice, todavía estamos viendo cómo llenar lo demás. Dice, yo no estoy dando la respuesta a los... Y eso me encantó de él. Yo no estoy dando la respuesta a los fenómenos paranormales. Simplemente estoy dando la explicación a una sintomatología o sensaciones físicas, nada más. Pero los fenómenos paranormales son provocados por otro fenómeno. Y lo dijo, y eso me encantó. Por eso les digo que hay unos experimentos donde no me gusta que los científicos digan, la ciencia ya descubrió que los fantasmas son falsos. No, él simplemente dijo que había encontrado una parte. Y bueno, y sabemos que los infrasonidos se han usado toda la vida, porque por ejemplo, en las iglesias, el órgano de las iglesias tiene algunos sonidos tan profundos que molestan. Sí, aunque y uno aparte no crea, los tocaban justo en el momento de Dios te va a castigar. Y ¿sí? Se usaba para amedrentar. Más los vitrales, la acústica de la iglesia combinada con las gárgolas de las iglesias de antes, que hacía la las gente. Las imágenes de santos sufriendo, a un pobre hombre desnudo, crucificado, clavado. O sea, de verdad espantaban a los creyentes. ¿Ustedes creen que todo eso es casualidad? Pues no, todo está pensado. Para la gente que tiene una idea de cómo provocar el infrasonido, se acerca a los sonidos agudos. Aquí no tenemos un órgano para los sonidos más, ¿cómo le ponemos? El lado izquierdo de las llaves de su teclado. Digamos que el infrasonido parte de la última llave a la izquierda. Si hubiera más llaves que hicieran sonidos, ya irían hacia el infrasonido, más o menos para que tengan una idea. Entonces los sonidos que más se acercan son los más... ¿no? Así por eso en los órganos de las iglesias es los sonidos que más usan, porque son los que más se acercan a esa incomodidad. Entonces imagínense cómo nos amedrentan en las iglesias para... Dios te va a castigar, hasta morir. Pues sí, que te portas bien o te vas al infierno. Pues no, era una forma más de amedrentar a la gente sin que la gente lo supiera. O sea, lo que nos demuestra es que a pesar de todo en las iglesias son muy inteligentes, ¿no? Sí, claro. Pero no lo dicen, o sea, por eso el conocimiento se tiene que restringir para poder seguir manipulando a la gente. Claro, pues si los tienen bien dominaditos, saben su trabajo, es una multinacional perfectamente bien pensada, perfectamente bien aplicada y deja muchísimo dinero, muy buena fórmula, ¿no? Sí, Luis dice, lo de los sonidos es cierto, nuestro oído no puede captar una enorme variedad de sonidos, pero los micrófonos sí pueden. Hagan la prueba con una grabadora de bolsillo. Aún así, el infrasonido tendríamos que tener realmente un buen sistema, hacer la grabación, luego pasarla a un sistema. A lo mejor los que tenemos actuales, yo no he hecho la prueba. Les digo que regularmente no usamos grabadoras, porque tengo el software para ver los picos precisamente y analizar todo, porque precisamente cuando estás grabando una psicofonía, pues no te pones a oír la grabación. Ya eso ya es del pasado y es muy cansado. Lo que tienes que hacer es ver precisamente las gráficas y ver dónde hay picos y poner atención a esos picos después de que la normalizas y varias cosas. Bueno, quizá ese aparato podría ser el programa lo suficientemente bueno para irse al lado contrario y ver dónde están los infrasonidos. Sería interesante.
Si aquí nos están diciendo también, bueno, Tecnitenebroso, y no será por la frecuencia, o sea, el infrasonido está compuesto como todo buen sonido de varias cosas, son las longitudes, la frecuencia, onda. O sea, son muchas cosas. Tú ves el pico completo, que digo, Tecnitenebroso sabe que nos está hablando aquí, pero ves el pico completo y todo es parte de ese sonido. Y Motajú nos pregunta, ¿y los cantos gregorianos qué tal? Hay muchos que se acercan a esos sonidos que ustedes escuchan graves, digo agudos, no graves. Precisamente es lo que quieren hacer y obviamente también hay otras explicaciones, por ejemplo para los coros y para ciertos sonidos que se usan en la música tétrica, porque uno diría, bueno, es que la música tétrica siempre te pone en ambiente, y no, es que muchas veces ese tipo de sonidos, ese tipo de coros te asemejan o se parecen mucho a un animal herido, a un animal de corta herido, y eso nos pone en un estado de tensión. Cuidado, peligro. Les digo que hoy estuve viendo muchas cosas que provocan miedo, que ahorita con Cerveceo estábamos hablando acerca de la ambigüedad que provoca incertidumbre en tu cuerpo y te podría provocar miedo, por como ver una máscara de cara feliz, te podría provocar más miedo que ver la misma cara. Entonces hoy estuve viendo eso y también hablaban, o estuvimos viendo sobre esto, que también era muy muy interesante. Nos dice Tecnitenebroso con razón, el infrasonido es tal vez una forma de verlo paranormal, más no de explicarlo. Es justo lo que decimos, o sea, no lo explica, nos da opciones a de por qué algunas personas bajo esas circunstancias o se les abre la mente y son capaces de ver más allá, o es una sensación física, pero no podemos asegurar ni una ni otra, porque hay personas que no les afecta. Sí, no se ha investigado lo suficiente como para saber y además, por qué unos sí o unos no. No te explica el fantasma que se te para enfrente realmente, o que te jala el pie, o que te arranca las cobijas. Sí, son un montón de cosas que tendríamos que poner en conjunto para explicar unas u otras, pero por lo menos tenemos una noción de que cuando vayamos a un lugar, pues saber qué estamos buscando, desde el monóxido, desde una carga electromagnética, desde un infrasonido, y quizá cuando se van descartando todos estos fenómenos físicos medibles o que se pueden encontrar, pues ya decir, hey, va más allá, hay algo más. Y ya saben que en este programa lo que estamos buscando es eso, son esas respuestas, es tratar de encontrar realmente a lo mejor el método que nos diga llegar a un lugar y descartar todo lo necesario para después ya encontrar la respuesta. La forma como de probarlo, ¿no? Como la forma de probarlo. Y pues como les digo, también experimentando, haciendo una casa de terror y dándoles esas sensaciones a la gente, decir, oye, pues a lo mejor el cuarto está muy mal ambientado, pero si pones el aroma correcto, si pones el sonido correcto, a lo mejor al entrar ellos van a tener esa sensación de miedo y ya no habrá que hacer mucho más, simplemente dejarlos ahí. Pues bueno, parece que se nos ha terminado el tiempo. Aunque ustedes no lo crean, estamos a 2 minutos de que se nos acabe el tiempo, como siempre. Como siempre. Y otra vez, no es la explicación, es algo más que puede estar creando o haciendo que la gente perciba ciertas cosas. Y afortunadamente es una piecita más que se nos une al rompecabezas que estamos armando. Pero yo sigo creyendo en los fantasmas. No, pues, si he hablado con ellos, ¿por qué no? Sigo creyendo yo también, pero afortunadamente la ciencia nos está dando armas, nos está dando apertura, todo. Entonces, vos del más allá, algo más que tengas que decir. No, bueno, nos está diciendo Axaban. Bueno, el programa estuvo fabuloso, muy bueno. Luis, el nexo al programa de Autos Fantasmas no estaba funcionando en Facebook. Que si viste su comentario, creo que Don Calaca ha andado un poquito apurado, bueno, de hecho los dos. Lo tengo abierto y no se ha metido, pero no lo ve. Tecni tiene más información, así que va a investigar. Y nos pregunta, ¿ese programa ya lo subieron a video o a Ustream? ¿Cuál? El de Autos Fantasmas. Me parece que sí, ya debería de estar. Bueno, si fue desde la semana promete pasada, que sí, lo ya. va a revisar ahorita que lleguemos. Uh-huh. Luis ya preguntaba eso. Motajú, se va rapidísimo como siempre. Excelente programa, muchas gracias. No, y una disculpa que no, tengo el Face abierto y no hay ningún mensaje. Sí, pero a veces las conexiones nos Sí, salen a medio lo raras. mejor De cualquier forma, nuevamente Daxoban, Luis, Motajú, Exkenny, Tecnitenebroso, 2954. Todos los que nos estén viendo y que no mencione, muchas gracias por su tiempo, por sus comentarios y por toda la información con la que también nos enriquecen. Sí, no, ya me dice Luis que fue hace unos días. No, ya sé de qué estás hablando. Sí, lo vi. Lo voy a comentar para que estemos todos en el mismo canal. Pues gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado. El tema de la próxima semana lo dejamos como tema sorpresa, quizá con la idea de tomar alguno de estos, de la ambigüedad, hablar de los payasos, quizá hablar de los otros fenómenos como la música, la acústica, la ambientación para espantar a la gente. Y pues digo, con eso los dejamos y nosotros nos despedimos, no sin antes decir que es muy aburrido vivir en el conocimiento, es mucho más entretenido vivir en lo desconocido. Con eso los dejamos y hasta la próxima. Besos.
Bye.